Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Hoy tenemos, no sé, Tizi, ¿cómo te fue con el Power? Listos y preparados, ¿sí? Titulamos este mensaje Listos y preparados. Es parecido, pero no es igual. Y después, al final, vamos a charlar un poquito de eso. Te invito a compartir en tu Biblia en papel o en tu Biblia electrónica la siguiente palabra. Hace tiempo que vengo pensando en esto para compartir. Lo pienso para mi vida, obviamente. Y dije, bueno, que Chelo no me queme el texto. Y cuando Chelo habló, zafé. Entonces, el domingo pasado no pudimos venir nosotros y lo vimos desde casa. Y predicaba Marcela. Y dije, no, Marcela va para otro lado. Si la conozco un poco, pero igual, tenía un poco de, ¿no? Entonces Marcela arrancó para otro lado. Dije, vengo re bien, listo, zafé, a full con la palabra en la semana. Y el jueves sale la placa, preparados para toda buena obra. Dije, no, me quemaron el texto, pero no importa, ¿sí? Cara de póker. Pero lo cierto es que al contrario, el Señor está preparando el corazón, el Señor, el Espíritu Santo de Dios, está preparando y viene preparando el terreno para instruirnos, para edificarnos como iglesia y para enseñarnos. Y aunque no tengamos contacto todo el tiempo y no estemos planificando así las cosas, el Señor hace como quiere y dice, sí, vamos a ir por acá, ¿no? Y al principio cuando vi la placa el jueves dije, no, me quemaron el mensaje. Y después dije, no, en realidad el Señor está diciendo, ok, es por ahí, ¿sí? Así que vamos por ahí. ¿Para qué vamos a decir que no? Segunda Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, dice, nueva traducción viviente me parece, porque no puse ahí qué versión era, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabés que son verdad, porque sabés que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nueva traducción viviente. Los que somos más fanas de la Reina Valera 60, parece que no se nos desacomoda el cerebro porque lo conocemos con otras palabras, ¿no? Pero está bien, es así. Y en este tiempo estamos como iglesia transitando la palabra directriz que el Señor nos ha dado para este tiempo y que tiene que ver con experimentar, aprender y experimentar, vivir. ¿En qué? Y ahora nos toca en este mes hablar de preparación, ¿sí? Y después seguiremos, porque si repasás la palabra directriz no te va a sorprender, porque en realidad está todo ahí, ¿sí? Así que repasemos. Preparación. Estamos haciendo énfasis en esta faceta de la vida espiritual que es la preparación, de la vida espiritual de los hijos de Dios en particular, pero también de la iglesia en general. Es clave que te tomes un tiempo en esta semana para repasar en YouTube las dos palabras anteriores. Hace 2 domingos atrás nos ministró Marcelo Crema, que está por ahí. La semana pasada Marcela. Es clave que te tomes un ratito para repasar esos conceptos, ¿sí? Yo nada más acá hago nada más que un lineamiento. Marcelo nos hablaba de, entre otras cosas, tips para trabajar sobre la responsabilidad que nos toca por el propósito que Dios nos ha dado. Y nos daba 3 tips puntuales. Prepárate para hacer que tu tiempo valga. ¿Se acuerdan? Prepárate para hacer que tu tiempo valga. Prepárate para dar lo mejor de vos. Prepárate para ser de inspiración a otros. Marcela
nos instó de parte de Dios a abandonar el estado de ignorancia y el estado de inmadurez acerca de la realidad espiritual a la que pertenecemos, a dimensionar nuestro rol en el mundo espiritual, a ser responsables con ello y a prepararnos en el Espíritu, portando, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan de Efesios? La armadura de la fe de la que Pablo habla, ¿sí? Así que obviamente hay un montón para digerir acá, así que hay que volver a repasar, a ver los videos, a anotar, a orar, porque nada de lo que estamos diciendo está desconectado, aunque de verdad no nos hemos puesto a armar los mensajes juntos. Pero cuando leemos las cartas de Pablo a Timoteo, ambas, algo queda muy claro. ¿Qué queda muy claro? Que Pablo estaba muy interesado en la preparación integral de Timoteo, para que cumpla con el propósito, con la asignación que Dios le había dado a Timoteo, la de convertirse en líder de una iglesia, pero a través de ella en un líder importante, referente y guía espiritual, en un tiempo donde el evangelio, el cristianismo naciente, adolescente o niño, estaba muy amenazado por una importante cantidad de herejías. Y Pablo sabía que la asignación espiritual de Timoteo venía por ese lado. No era solo pastorear la iglesia, era pastorear pero defender la fe de un montón de ideas que se estaban levantando. No era fácil. Y esta carta, la segunda, Pablo ya la escribe preso en Roma, de donde no sabía si iba a salir. De hecho lo insinúa. Lee las 2 cartas de Timoteo. No, creo que tardás 15 minutos en leer una y 15 minutos en leer la otra, ¿sí? Menos de lo que uno tarda en el baño revisando Instagram, ¿sí? Literal, si no me crees, hace la prueba. Mira, si se ríen es porque les pasa, ¿no? ¿Sí? Que tenés que volver a aprender a caminar porque no te responden las piernas. ¿Vieron? En menos tiempo del que perdés la movilidad en las piernas, podés leer 1 y 2 Timoteo. Porque es más corto que algunos mensajes que mandan algunos. Yo creo que si algún audio que manda alguno lo pasáramos al texto, 1 y 2 Timoteo es más corto, como los míos, por ejemplo, ¿sí? O lo de mi esposa. Mi esposa manda audios, son larguísimos, y después los escucha, ¿no? Yo digo, ¿por qué los escuchás? No sé, los tengo que escuchar. Y si no le gustan, los borra y arranca de nuevo. ¡No! Bueno, así son de largo. 1 Timoteo lo lees y 2 en un ratito, nada. Vas a ver que lo que queda claro acá de quien escribe Pablo hacia su discípulo y amigo Timoteo y colaborador es que está muy preocupado Pablo por la preparación integral de Timoteo para cumplir el propósito que Dios le había designado. Lo que nosotros estuvimos leyendo recién en realidad es el principio de la despedida de la carta, ¿sí? Y ahora voy a hablar de lo que hacemos a veces cuando leemos la Biblia. El tema principal justamente es que Timoteo se prepare, que se mantenga alerta, que no se deje seducir por las cosas que no vienen de Dios. Y cuando Pablo empieza a cerrar la carta, le recuerda lo valioso, lo imprescindible que es encontrar en la palabra ese manual de instrucciones para vivir la vida. Una vida que honre a Dios, una vida digna de Jesús. Pero a veces agarramos los pasajes y pensamos que de eso no habla, no le habla Dios de eso a Timoteo. Esto lo dice al pasar, está empezando a despedirse, es más, le da un consejo. De paso le dice, decile a aquel que me traiga el capote, que me lo olvidé, ¿sí? Porque Pablo es así, está hablando de un tema, después se va a hablar de otro tema, después hace un paréntesis de 3 capítulos y vuelve al tema anterior. Es espectacular para estudiar cómo escribe Pablo, ¿sí? Porque le está escribiendo un amigo, como vos le escribís una carta no, pero un WhatsApp, porque tampoco nos hablamos por mail los amigos, pero un WhatsApp, ¿sí? Y además en el audio a veces uno está hablando de un tema, de paso te aviso que, bueno, Pablo escribe así también, ¿sí? Y acá le está hablando de cómo se tiene que preparar, de lo que tiene que buscar, de que tiene que estar alerta, de que no tiene que dormirse ni dormitar, de que tiene que, por todo lo que está pasando alrededor, y le dice, justamente por todo esto,
acordate de lo que aprendiste de chiquito. Acordate de lo que la palabra hizo con vos. Timoteo era judío, madre judía y padre griego. Y como todo buen niño judío de la época se podía olvidar su nombre, pero no se podía olvidar la escritura, porque en el corazón la tienen, ¿sí? Desde más chiquito, y era de muy alta estima, ¿sí? Saber la escritura. Obviamente, cuando Pablo está escribiendo, no existía todavía el Nuevo Testamento. Pablo le está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Así que cuidado con, no, pero nosotros vivimos según el Nuevo, el Antiguo no nos sirve para nada, guarda, porque está en la palabra. Y como empieza este texto, y lo vamos a decir ahora, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No la parte que a mí me gusta, la que a mí me sirve, o la que me siento más cómodo, ¿sí? O la que entiendo. No, como no lo entiendo, hago de cuenta que no existe, ¿sí? Pero este manual, que es la Escritura, que es la palabra de Dios, no es un libro más. La palabra de Dios viene de lo profundo del corazón de Dios. Un Dios que eligió revelársenos a través de la palabra. No es poco eso. Un Dios que eligió mostrarse a través de la palabra. Pero es un Dios que se nos revela a través de la palabra espiritualmente. Por eso el que no es del espíritu no entiende. Hay niños que entienden verdades espirituales tremendas. Pregúntenle a los maestros del club, a los maestros de los sábados, de los domingos, cómo los chicos captan cosas que los teólogos más importantes del mundo, que no conocen a Cristo, siguen debatiendo en megaconferencias y no entienden nada. ¿Por qué? Porque la clave es el espíritu. El Señor se reveló en su palabra, pero es una revelación espiritual. Dice, punto número 1, Tizi, ahí está, ahora sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora sí, toda la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. La palabra inspiración allí es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento saben que está escrito en griego, que es teoneustos, ¿sí? Y ahí está mezclada la palabra teo de Dios, neu de neuma, que es espíritu, ¿sí? Si hay que traducirlo medio literalmente, significa aliento divino. Aliento divino. Lo que está diciendo Pablo es ahí que es la palabra de Dios es aliento divino. Así que ya no es un libro de teología, no es como la bibliografía que estudias en la facultad o como el libro que escribió alguien, ni como el librito devocional. Es distinto, es el aliento divino con lo que estás interactuando. Toda la palabra de Dios ha sido dictada por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios ha sido dictada. Literalmente es insuflada por el Espíritu Santo, convirtiendo en palabras las verdades más profundas e inentendibles para la mente chiquita que tenemos de Dios. Y así es como el Señor nos ha revelado cosas increíbles que ojo no vio, que oído no oyó, ¿sí? A través de palabra. Segunda Pedro, si lo tenés, capítulo 1, 20-21, dice lo siguiente. Segunda Pedro, capítulo 2, 20-21, dice, sobre todo, tienen que entender, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Lo mismo pasó con los escritores de la Biblia. Miles de años de diferencia, cientos de personas distintas escribiendo, cero contradicción. Ahí estuvo el Espíritu Santo. Ahora, 1 Corintios, volvemos a Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12, algo que es tremendo y que nosotros, en la gracia de Dios, tenemos un privilegio increíble. Mirá lo que dice Pablo en 1 Corintios, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu.
Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie conoce los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto es clave. Esto es clave y vamos a andar enseguida sobre eso. Pero tengamos en cuenta este pasaje. Por eso un niño puede entender las verdades profundas de Dios. Y los mayores teólogos, científicos, exégetas del mundo que utilizan la Biblia como un objeto de estudio y no como una palabra, como la palabra revelada de Dios, se rompen la cabeza e inventan un montón de historias y fábulas sobre lo que dice la Biblia, porque no está el Espíritu. Hermanos, la Biblia nos revela a Dios, pero se la entiende desde el Espíritu Santo. De lo contrario, se vuelve un objeto de estudio. Poner la Biblia encima de Dios genera solo religión. Guarda con esto. Poner la Biblia por encima de Dios solo genera religión y solo genera legalismo. Y hace mucho daño el legalismo. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, pero en realidad no se dan cuenta, fariseos, Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, pero ustedes no se dan cuenta que en realidad ellos están dando testimonio de mí. Yo tengo la vida eterna. ¿Sí? La Biblia no es un talismán, la Biblia no es un amuleto. ¿Sí? Criticamos a otros y hacemos lo mismo. La Biblia no es un talismán. Tener la Biblia al lado de la cama para que no le pase nada malo, no es eso. Porque es un amuleto, es un talismán. ¿Sí? No se ofendan si es la práctica, está bien, hágalo. Pero lo cierto es que lo importante no es la presencia de un libro ahí. Lo importante es el poder de lo que dice ese libro actuando a través del Espíritu en tu vida y en mi vida. Pero por el contrario, abandonar la Biblia, abandonar la palabra ya revelada por Dios y pretender llevar una vida, entre comillas, espiritual, también es un sinsentido. También es un sinsentido. ¿Sabés que más tarde o más temprano podemos terminar hundiéndonos en el más oscuro misticismo, causando el mismo daño? Guarda con esto. Porque Biblia sin espíritu es legalismo. Espiritualidad, no digo espíritu, sin Biblia te lleva al misticismo. A creer que todo viene de Dios, que todo es espiritual. ¿Sí? Cuento una infidencia, después lo borramos del video. Ahí me da gracia, porque a veces los líderes escuchamos, no, bueno, Dios me dijo que ya es tiempo de que me baje de acá, ya es tiempo de que cambie, Dios me dijo, y yo, claro, la persona con sinceridad. Bueno, y eso, ¿cómo lo fundamentás? ¿Qué estabas leyendo? ¿En qué estabas meditando? No, estaba orando mucho y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y lo cierto es que Dios le dice a todo el mundo que se baje de los ministerios, pero no le dice a nadie que se suba. Y yo empiezo a dudar, porque nos vamos quedando cada vez más solos. ¿Sí? Señor, ¿y a mí? Yo, vacaciones, ¿no? Guarda con espiritualizar todo, porque todo tiene que estar filtrado a la luz de lo que Dios ya reveló. Y el Señor sí te va a revelar cosas para tu vida. De hecho, Pablo dice, anhelen ese don de profecía que instruye, pero que construye a los demás. No es solo para vos. El don de lenguas, dice, anhelen los dos, pero si tienen que elegir uno, dice Pablo, el de profecía, porque ese es para bendecir a los demás. Pero ¿qué sentido tiene pedirle a Dios, dame palabra, Señor, porque quiero bendecir al hermano, decime qué decirle? Pero si hace 20 años que no leo la palabra de Dios. Cuando estés en una situación de peligro, una situación de tentación, en una situación, Señor, ¿qué hago? No me abandones. Pero es que está todo escrito lo que tenés que hacer. Y lo que hace el Espíritu Santo es traer a tu mente y tu corazón esa palabra que leíste, que estudiaste, esa paz, esa seguridad.
Cuando Jesús, no está en lo que iba a hablar, pero cuando Jesús fue tentado, esto lo hablábamos hace un tiempo con algunos adolescentes, ¿no? ¿Con qué responde Jesús? Jesús, 40 días en el desierto, un hambre, una sed tremenda, y Satanás le tienta y ahí arranca. Y el Señor no dice, ¿qué te pasa, Satanás? El Señor dice, escrito está. La segunda vez, escrito está. La tercera vez, escrito está. ¿Con qué venció la tentación? Con la palabra. El Antiguo Testamento, ¿eh? ¿Sí? Y le tapó la boca al diablo con la palabra. Sin duda el Espíritu Santo también estaba ahí trayendo eso. Entonces, no es espiritualizar todo dejando de lado la palabra, porque no te lleva a ningún buen lugar eso. El Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que la palabra dice, porque la palabra es aliento de Él mismo. Inspiró el Espíritu Santo la palabra y después va a ir en contra. Nada que ver, tengamos cuidado. Pero no el cuidado de... Ocupémonos de conocer la palabra. Porque ahí sí, el Espíritu Santo a través de la palabra te va a mostrar cosas nuevas que vienen de la palabra. Y obviamente esos dones que estás anhelando, el Señor los va a desatar. Y el Señor los va a activar. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que venimos hablando y es lo que estamos experimentando también, gracias a Dios. Todo esto, lo que acabamos de decir, porque el Espíritu te lleva a la palabra, el Espíritu te enseña la palabra, el Espíritu te descubre la palabra, pero la palabra se estudia en el Espíritu. Así que, fin de la discusión, lo digo a modo de chiste, pero es serio, fin de la discusión, si, no, tenemos que ser exegetas de la Biblia y nada espiritual, o, no, lo que el Espíritu diga y la Biblia vemos. No, nada que ver, es todo junto. No hay posibilidad de que exista una cosa sin la otra. Vivir en el Espíritu te lleva a la palabra, y la palabra se entiende en el Espíritu. ¿Sí? Así que dejen de pelearse. Dice también que, siguiente placa creo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es muy común que agarremos un texto que nos gusta o un texto que nos ha ministrado, que nos ha bendecido y que ha sido importante y lo extirpamos del contexto, ¿no? Igual es palabra de Dios, igual es palabra viva, igual tiene poder. Pero con el correr del tiempo lo vamos a estar usando justamente como un amuleto o como un mantra que está desconectado del resto de la idea de lo que su autor quiso decir cuando lo escribió. Y su autor es el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado? Porque a mí sí. Yo aún hoy voy descubriendo textos que conozco de memoria de cuando era chiquito y cuando los pongo en el contexto digo, nada que ver, no decía lo que yo pensaba. ¿Nunca te pasó? Está hablando otra cosa el tipo. ¿Sí? De todas maneras, esos textos desconectados salvaron mi vida. O sea, el poder de la palabra, de lo que sale de la boca de Dios es impresionante. ¿Sí? Aún usándola mal. Estaba usando la espada como escudo, nada que ver, pero igual funcionó. ¿Sí? Pero el problema, ¿sabes cuál es? No es que usemos mal la Biblia, sino todo lo que nos perdemos de disfrutar. Toda la profundidad y todo lo que Dios ha revelado que no lo utilizo. Todo lo que estoy dejando afuera por no ir a la palabra. Ayer me pasa como a Sergio, me estaba bañando y seguía pensando cosas, ¿no? Y digo, ¿cómo me cuesta orar? ¿Cómo cuesta orar? ¿Cómo me cuesta hacerse el tiempo para orar? Y sin embargo yo pensaba, ¿pero qué es orar? O sea, uno puede estar manejando y puede estar orando. Uno puede estar caminando y puede estar orando. Tenemos intercesores acá que, bueno, me da vergüenza decir esto porque son unos grosos. Están orando en todos lados, pero... Y es solo pensar, ¿eh? Ni siquiera en mi mente logro hacer espacio para Dios. Claro, ¿qué me voy a sentar a leer? Mucho más difícil. Si no hago el tiempo para un pensamiento dirigido a Dios, para sentarme a leer con todo lo que tengo que leer todos los días, empezando por WhatsApp, ¿no? No compite, pero sin embargo, le damos preeminencia. Si estudias la palabra, querido hermano, querida hermana,
si la estudias como un todo, vas a encontrar a Cristo desde el principio hasta el final. Está Cristo en toda la palabra, porque Él decidió revelarse en toda la palabra. Toda la palabra, Todo es inspirado por Dios. Lo evidente, pero aquello que también es profundo. Y lo profundo, lo digo de nuevo, se alcanza en el Espíritu. Lo profundo se alcanza en el Espíritu. Segunda placa, así vamos avanzando y acá voy a agarrar algo de velocidad. Las Escrituras, dice el versículo anterior, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás. Pablo le dice a Timoteo que con ellas alcanzás la sabiduría que trae salvación. ¿Sí? Lo resumo acá, trae salvación. Y te voy a contar una anécdota, una historia que hay en un libro. Hay un libro de Sherwin, se llama el autor, dice La Biblia en el Evangelismo Mundial, se llama el libro. Y en ese libro se relata una historia, te la voy a contar. La historia de una enfermera de un pabellón de niños en un hospital de Inglaterra. Hacía tiempo que no le encontraba sentido a la vida. Ella sentía que la vida era inútil, sin sentido. El diario de hoy. Había leído muchos libros, había estudiado muchas filosofías, tratando de encontrar algo que la satisfaga. Nunca había probado la Biblia porque una amiga la había convencido con argumentos muy sutiles de que la razón no podía estar en la Biblia. Cierto día viene un visitante a la sala del hospital y dejó algunos evangelios y convenció a la enfermera para que leyera un ejemplar de San Juan, el Evangelio de Juan. Palabras de la enfermera: brillaba y relucía con la verdad, dijo. Y todo mi ser respondió a ella. Las palabras que acabaron por decirme fueron las de Juan 18:37. El Señor le dijo a la enfermera: para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad, oye mi voz. El Señor le hizo llegar un Nuevo Testamento a esta enfermera, leyó Juan y el Señor le dijo: para esto naciste. Y ella que estaba buscando el sentido de la vida. Sí, la pregunta más vieja de la humanidad. Y el Señor le respondió: para esto naciste. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y cuenta ella en el libro: así es que escuché esa voz, oía la verdad, pero ¿qué encontré? A mi Salvador. Esta historia está en un libro. Yo tengo un amigo que allí en General Pico, pensando también en acabar con su vida y en un tiempo de depresión, con una carrera exitosa, porque estaba por recibirse de veterinario y demás, en General Pico, y cuando empezaron a venir estos pensamientos de muerte y el diablo empezó a meter esta posibilidad chiquitita, sentado en el cordón de la vereda, viene, es increíble esto, pero es así, viene flotando, ¿sí? O viene con el viento, perdón, así fue, una hoja. Y esa hoja era una hoja del Nuevo Testamento que alguien había arrancado. La agarra, porque no sabía qué era, le pegó con el viento, la agarró y entendió que Dios le estaba dando otra oportunidad. Y la verdad que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es pastor de una iglesia. Así llegó la palabra a su vida, así el Señor le salvó la vida. No menospreciemos la palabra de Dios. Es decir, trae salvación. ¿Querés ser salvo? La palabra es para eso. Te convence. La palabra de Dios te muestra la salvación de Jesús. 3, podríamos decir más cosas, pero la verdad quiero avanzar. Es útil para enseñar, le dice Pablo a Timoteo. Voy rápido. Acá la palabra en griego es didascalia o didascalé. Y en realidad viene, a nosotros la heredamos como didáctica, ¿no? Enseñar. ¿Sí? Estamos en el equipo directivo de la escuela justamente debatiendo esto, cómo enseñar todas las materias, pero también desde una perspectiva bíblica. Y el Señor dice: sí, es que la Biblia es para enseñar. Todo podés enseñar. Instrucción significa didascalé. Instrucción.
Es útil para enseñar. Yo no sé qué te gusta leer, qué género literario o qué tipo de película o cómo te gusta aprender. Todos aprendemos distinto, eso está claro y comprobado. Pero mira, en la palabra de Dios, en la Biblia tenés historia, así que los que les gusta la historia tienen, pero para hacerse un picnic. Tenés biografías, hay gente que le encantan las biografías. Tenés poesía, algunos tienen más ese perfil, ¿no? Tenés poesía, tenés canciones, tenés filosofía, porque si lees Proverbios, si lees Lamentaciones, si lees, tenés filosofía, ¿sí? Tenés profecía de la que se cumplió y tenés profecía para adelante, la que todavía no se cumplió, ¿sí? Así que en vez de estar leyendo teoría de la conspiración, ¿no? Y en vez de estar viendo todo el día en YouTube esos videos a lo que siempre caes porque te lleva el algoritmo, ¿no? Lo que va a pasar, tú no sabes, ¿viste? Estás así, ¿no? En el año 1850 se desatará esto. Vos decís, ¿qué onda? Andá y lee Apocalipsis porque te vas a entretener mucho más. Te va a explotar la cabeza, pero te vas a entretener mucho más que viendo videitos de YouTube de dudosa procedencia. Hay parábolas. La parábola es el método de enseñanza de Jesús y es maravilloso. Enseña cosas muy complicadas de entender con ejemplos de la vida cotidiana. Y de hecho, es lo que tenemos que hacer los maestros de la escuela, ¿sí? La parábola es maravillosa. Te enseñó cosas tremendas usando una oveja, una moneda, cosas que tenés en el bolsillo y cosas que, ¿sí? No tenemos oveja, pero en ese tiempo sí, era lo más normal, ¿no? Consejería familiar. ¿Te pensás que no hay consejería familiar en la Biblia? Consejería laboral. Consejería laboral, el Señor habla del amo, habla del siervo, del esclavo, de esto, del otro, ¿sí? Habla del Estado. Podemos estar hablando toda la mañana de esto, ¿sí? Habla del Estado. Etcétera pongo, porque si no me voy por las ramas. Es útil para enseñar. No, es muy difícil la Biblia. Yo prefiero hablarles a mis discípulos de otra cosa porque se van a asustar si les abro la Biblia. No, nada que ver. Déjate sorprender. Déjate sorprender por el Espíritu Santo. Obviamente, ¿cómo tenés que enseñar la Biblia? Así como la estudiás, en el Espíritu Santo. Si no, no tiene sentido. Si no, estás enseñando otra cosa más como cualquiera. Rápido, es útil. Hay una palabra en 1960 que es rara, que es redarguir. No solo que no se usa la palabra, casi que ni encontramos cómo poner los dos puntitos para escribirla, ¿vieron? ¿Cómo se llama eso? A ver, lo sé. ¿Seguro se llama diéresis? Crema. Bien, redarguir, ¿sí? Ponete de pie. Los crema descubrieron que tienen... Es útil para redarguir. Es útil en realidad, significa contraargumentar. Contraargumentar, pero también tiene que ver con, la palabra en griego tiene que ver con traer a la luz lo oculto. Así que si a vos te gusta la filosofía, la palabra de Dios es útil. Si te gusta entender el porqué de las cosas, anda a la Biblia, porque ahí está el porqué. Paréntesis. Hace algún tiempo atrás, en el equipo directivo de la escuela, Virginia Panelli nos llevaba a reflexionar en un libro que, si mal no recuerdo, era de McDowell, que hablaba de los porqués de Dios. O era Rubén, alguno de los dos era, ¿no? Y ese libro para mí fue revelador, porque lo que enseña McDowell ahí es que nosotros nos llenamos la boca hablando de los principios y valores cristianos, hasta que viene otro que pone principios y valores más copados y los pibes se van a vivir otros principios y valores. Y claro, porque los principios y valores de Dios, a diferencia de cualquier ideología de turno o cualquier cosmovisión de turno, en realidad emanan de principios. Y acá vienen las 3P, ¿no? No son las 5P, sino las 3P. Los principios de Dios, cómo Dios quiere que te dice que te conviene vivir, emanan de preceptos, de mandamientos. ¿Sí? Este no es el tema del mensaje. Pero los preceptos de Dios, y esto es lo que a mí me rompió la cabeza, en realidad revelan otra P, que es la persona. No hay otra ideología, filosofía, ni cosmovisión que te diga, vos no tenés que mentir porque yo soy la verdad. Y ahí eso nadie lo puede comparar. ¿Por qué no tenés que mentir?
Porque ver el infierno, no. ¿Por qué no tenés que mentir? Porque no te conviene, es verdad, pero esa no es la causa. ¿Por qué no tenés que mentir? Porque vas a lastimar a alguien. Sí, es verdad, pero no. ¿Sabes por qué no tenés que mentir? ¿Por qué? Porque yo soy la verdad y yo me quiero manifestar en vos. Si encontrás una ideología que se pare así, te hago un monumento. El Señor nos dice cómo vivir porque Él es lo que quiere que seamos. Entonces, la persona de Dios refleja los mandamientos. Los mandamientos se manifiestan en principios. Y los principios generan valores que son las maneras de leer la vida. Valores hay un montón, la democracia es un valor. Hay un montón. Así que, ¿te gusta esto de buscar el porqué de las cosas? Anda a la palabra, está llena. De hecho dice, estad siempre preparados para presentar defensa de cualquiera que os demande razón de la esperanza que mora en vosotros. No dice estar preparados para agarrar a la gente a bibliazo, para salir a pelear en redes sociales o para ganar argumentaciones filosóficas ahí, porque sí, me impuse. Mira, lo hice quedar como un ridículo al ateo aquel. Nunca la Biblia es para... La Biblia es para que el ateo se salve, no para ganarle un argumento. No es para agarrar a bibliazo a la gente, pero hay razón de todo lo que te puedan demandar. Y el Señor nos manda, prepárense. ¿Pero para qué? Porque si te demandan razón, racionalización de la esperanza que hay en vos, tenés que estar preparado para defenderla. Ahora, si en mí ven una persona amargada que está peleando en redes, que bardea a todo el mundo, ¿qué me van a ir a preguntar? Si me van a decir, che, yo quiero saber de la esperanza que vos tenés. ¡Fua! Y ahí arrancamos. Porque hay gente que de verdad se convierte desde la razón, como por ejemplo McDowell. Él se convirtió intentando demostrar que Dios no existía. Y el único camino al que arribó racionalmente, deductivamente, es Dios existe. Y si Dios existe, yo tengo que convertirme a Jesús. Porque si no, todo lo que dice también es cierto. Así que se convirtió. Y es uno de los escritores más increíbles del último siglo. Y se convirtió intentando demostrar académicamente y racionalmente que Dios no existía. A la única conclusión racional que llegó es que Dios tenía que existir. Y si Dios tiene que existir, bueno, yo me tengo que convertir. Porque ahí volvió para atrás, ¿no? El método cartesiano, pero al revés. Ahora, para eso sirve, para argumentar. Tenés un montón de argumentos de todo lo que hay en tu vida. Es útil, dice la siguiente, para corregir. A veces quienes ocupamos lugares de liderazgo, pero también nos debe pasar a los papás, ya vamos a ver, queremos corregir desde lo que nosotros pensamos que debería ser. Los pastores corremos el riesgo de, en vez de formar discípulos de Jesús, formar pequeños nosotros, pequeños Hugos, pequeñas Marcela, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo te discipulé y me olvidó que en realidad tengo que discipular un cristiano, no un hugoniano, ¿sí? Pasa, y a algunos nos pasó, que cuando empezaste a tomar decisiones bíblicas, no, pero eso no está bien. ¿Por qué? Y porque nunca lo hicimos así. Entonces no formaste un cristiano, formaste alguien que sea como vos, no como Cristo. Pero hay un momento donde la palabra es útil, para corregir lo que no está bien. Sí, muchos te van a decir, che, eso no está bien, eso no está bien. Pero tiene que ser la Biblia la que te diga, eso no está bien. A la luz del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y el Señor te va a moldear y te va a llevar a decir, esto no está bien en tu vida. De hecho, me gustó la Nueva Traducción Viviente, porque cuando ves en otras versiones dice, es útil para instruir, y vos siempre pensás en otro, es útil para enseñarle a otro, es útil para corregir a otro, ¿no? Porque es la que más nos gusta esa. Pero la Nueva Traducción Viviente lo personaliza y dice, es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, para hacernos ver lo que no está bien. ¡Wow! Nunca lo he visto desde ese punto de vista. Porque uno naturalmente siempre pensás en aplicarle a otros las cosas. No, es para mí. Y corregir significa entender el error y rectificarlo. Es útil, es una herramienta la palabra. El Señor te muestra lo que no está bien para que lo cambies. No solo al otro, a vos. Lo que no está bien para que lo cambies.
también es útil para diferenciar lo que me va a hacer bien a mí y a los demás de lo que no. Útil para instruir en aquello que es justo, lo que está bien, ¿sí? En aquello que es recto. Tengo que tomar una decisión. Anda a la Biblia. Anda a la palabra. Anda a la palabra. ¿Y cómo vas a la palabra? A la palabra vamos orando. No vamos a leer una bibliografía de la escuela ni de la facultad. A la palabra vamos en oración. Y ¿sabés qué? Y ahora sí voy a ir cerrando, porque ya el tiempo pasó y no los quiero aburrir. ¿Sí? En 10 minutos más se duermen todos. Pero a la palabra se va en oración. No vayamos buscando incrementar nuestra reserva cognitiva, nuestra reserva de conocimiento y ser un erudito en la Biblia solamente. Vos tenés que ir a la palabra, y yo tengo que ir a la palabra para cuando yo la cierre, haber salido transformado. Porque no es lo que Dios dijo. La palabra es lo que Dios dice. No es lo que Dios se le ocurrió decir, es lo que Dios está diciendo. Dice de sí misma que es viva y eficaz. Viva, no es letra muerta. Ahora anda una tendencia ahí criticando, ¿no?, al que tiene una postura más de, che, filtremos con la Biblia. No, los de la letra muerta, dicen. ¿Sí? Pará. Dice que es viva y eficaz. Es decir, algo eficaz es alguien que cumple con su objetivo al menor costo posible. Eso es eficaz. ¿Sí? Cumple su objetivo, nunca falla, es eficaz. ¿Cómo tengo que ir a la Biblia, a la palabra? En oración. O sea, te va a transformar, nos va a transformar. Desde un texto hasta un exégesis te va a transformar. Cada vez que uno termina de estudiar la palabra de Dios, tenés que tomar una decisión. Es más, si cerrás la Biblia y estás cargado porque tenés que tomar una decisión, es porque funcionó. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Puedes levantar la mano si te pasó alguna vez? Pero no estabas en la iglesia, no estabas escuchando al pastor, ni a tu líder, ni al GP, ni un video de un pastor. ¿Te pasó estar leyendo la palabra de Dios con tiempo, con suficiencia, y decir, oh, y se te va armando algo acá que decís, Dios me está hablando? ¿No? A veces terminás llorando, porque experimentás su voz. Miren, debe ser triste. El otro día se lo contaba a Marce. Si yo les hablara de Marcela todo el tiempo, ¿no? Si yo le dijera, no, porque Marcela esto, Marcela el otro, porque Marcela, y nunca la escucho. Es más, la podríamos tener acá parada Marcela al lado, y si yo no la dejara hablar, y si yo le hablo, Marcela, ¿sabés que necesito esto? Marcela, che, qué bueno lo tuyo. Marcela, qué bien que te quedan los lentes. Marcela. Y Marcela me mira diciendo, ¿cuándo me vas a dejar hablar a mí? No, porque yo voy a hablarle de vos a los demás. No, porque saben que Marcela. Así se ve un cristiano, un hijo de Dios, que habla de Dios y no habla con Dios. Perdón, no escucha a Dios. Lo llenamos de oraciones a veces. Lo llenamos de declaraciones. Y nos la pasamos hablando bien de Él, lo cual es buenísimo. Pero, ¿cuándo lo escuchamos? ¿Cómo se da un vínculo? Si yo me hago amigo de Alfredo, ¿qué amistad es la que Alfredo sabe todo de mí porque le cuento todo y nunca lo escucho? Es más, no sé ni qué le gusta, qué no le gusta. Sé por lo que me cuentan otros, pero ¿y cuándo escuché a Alfredo? Así se ve un cristiano que no lee la Biblia. Así se ve un cristiano que no busca en la palabra. ¿Por qué? Porque está viviendo lo que otros vivieron de Dios. Porque está repitiendo versículos que otros le enseñaron. Pero nada que ver a cuando el Señor ministra tu corazón a través de su palabra. Te decía, la palabra dice que no es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice. ¿Sabes por qué? Porque primero, Dios no se equivoca. Y como Dios no se equivoca, tampoco cambia de idea. Dios no cambia de idea, chicos. Dice que en Él no hay ni aún sombra de variación. No hay posibilidad ni la más remota en el universo. Es más, se puede destruir el universo antes de que Dios diga, che, me la mandé, tendría que haber insuflado esto de otra manera. No hay posibilidad. Por lo tanto, Dios no es dijo, Dios dice. Porque su palabra es viva y eficaz.
Por eso Dios sigue diciendo en la Biblia, si fuera letra muerta solo en tiempo pasado, no seguiría transformando vida como lo está haciendo. Tiran Biblias de una avioneta en comunidades perdidas, traducidas a ese idioma, en el medio de la selva, y la gente sin ningún tipo de capacitación ni nadie que les enseñe, entienden por el Espíritu Santo y se convierten. Eso no lo hace nadie, ningún libro lo hace. Porque la palabra de Dios que está contenida ahí es viva y eficaz. Y sabés que en la creación, si te vas a Génesis, ¿cómo funcionó la creación? Con la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, pase esto, y fue bueno. Dios dijo, pase esto. Porque lo que Dios dice, crea. Lo que Dios dice, ordena. La palabra de Dios crea y ordena, y así tiene que ser en tu vida y en la mía. Que la palabra de Dios cree realidades nuevas en nuestra vida, que la palabra de Dios ordene, como lo hizo con el cosmos, lo puede hacer con esos despelotes que es nuestra cabeza a veces, nuestro corazón. Que la palabra, lo que Dios dice, traiga orden, traiga sentido, traiga propósito. Pregunta, para ir terminando, y fíjate cómo cierra este pasaje. ¿Cuál es el fin? Yo no sé si tengo esto. Listos y preparados. ¿Cuál es el fin con el que Dios nos entregó su palabra? Ahí lo dice. ¿Viste cómo cierra Timoteo? ¿Cómo cierra Pablo? Le dice a Timoteo, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vos sabés que este es nuestro perfil de egresado de la escuela? Cuando Junior Zapata nos dijo en el 2018, ¿y usted cuál es su producto? ¿Viste? Así como es Junior, ¿no? Educación, dijimos nosotros en la escuela, ¿no? Dijimos educación de calidad, valores. No, sus productos son egresados, dijo. ¿Qué producen ustedes? Egresados. ¿Y cómo quieren que sea ese egresado? Y entendimos de parte de Dios que este era nuestro egresado, un hombre de Dios, primero y principal. Tenemos que apuntar a eso. Pero dice, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es nuestro perfil de egresado desde que entran a jardín hasta que salen del secundario y ahora el terciario. Fíjate que dice perfecto. ¿Y sabés que no es lo mismo perfecto? Que Pablo elige las palabras por algo. Dice primero perfecto, y acá la palabra es artios. Artios es una palabra que habla de una cualidad que ya está presente en la persona. De algo que es aquí y ahora. Alguien listo. Alguien que no le falta nada. Ya está. En la palabra te puedes preparar y estar listo. Y te puedes capacitar. Todo lo que necesitas tener está en la palabra. Es suficiente. Pero después Pablo dice, no solo perfectos en sentido estático, sino agrega otra palabra que es preparados. Y acá la palabra, si no hubiera usado dos palabras Pablo, usa otra que es exartizó o exartizo. Y exartizo tiene la preposición ek, que le da potencia, es un verbo. De hecho, la primera palabra, es aburrido el griego, pero es interesante, es necesario. Como muchas cosas necesarias son aburridas. La primera palabra es un adjetivo, pero la segunda palabra es un verbo. ¿Sí? Nosotros acá nos llegan las dos como adjetivos en nuestro idioma. Pero en el original Pablo dice un adjetivo, preparado, pero la segunda palabra es un verbo. Es muy difícil de traducir porque no funciona el griego como con nuestro idioma. Pero la segunda palabra es un verbo. Y habla de acción. Acción. Habla, sí, preparado, pero ¿para qué? Nunca el Señor nos prepara para llenarnos la cabeza de conocimiento ni para que seamos felices y nos comamos todos nosotros. Si el Espíritu Santo no nos guía al corazón de Dios a través de la Escritura, cambiando en el camino nuestro corazón, solo vamos a estar amontonando conocimiento en el cerebro. Como cualquier otra materia de la facultad o de la escuela. Nos va a servir para debatir, para argumentar, para rebatir, como hacen los teólogos a lo largo del mundo. Conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Pero el obrar del Espíritu Santo en la palabra es prepararte para servir a los demás.
El obrar del Espíritu, de la palabra en tu vida a través del Espíritu Santo es capacitarte para cumplir tu asignación, para cumplir tu propósito. Por eso está conectado lo que el Señor nos viene diciendo. Porque tu propósito es parte del ámbito de misión al que Dios te llama. Tu llamado es parte de la identidad. La identidad en Cristo tiene que ver también con aquellas cosas que Dios te dio y a otros no, para hacer algo que solo vos tenés que hacer. Y que si no lo haces, lo va a hacer otro, pero vos te la vas a perder. El Señor te da la maravillosa gracia de ser un colaborador en su obra. No tiene precio. Los ángeles nos envidian. Porque personas como nosotros tenemos dones, capacidades para expandir el Evangelio, para llevar el mensaje de Jesús a otros. Entonces, cuando el Señor dice preparados para toda buena obra que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el mundo. Preparados para toda buena obra. Ahora, de verdad, que seamos una iglesia que se prepara en la palabra. No hablo de una iglesia de teólogos. No hablo de una iglesia de discutidores o eruditos intelectuales. Una iglesia en que a través del Espíritu Santo la palabra fluye. Una iglesia que no copia eslogans que suenan espirituales. Una iglesia que vive la palabra. Y en eso nos tenemos que convertir. Porque ahí es donde el Señor nos quiere preparar. Para lo que está haciendo y para lo que va a seguir haciendo. Preparémonos en la palabra, hermanos. Les cuento solo un testimonio y quiero cerrar orando por todos ustedes. El Ministerio de Jóvenes había propuesto un tiempo de congregar a los jóvenes de la iglesia alrededor de la palabra. Y esto tiene que ver con el mover de Dios. Y lo cierto es que uno que es más grande y por la experiencia y por lo que uno mismo vivió, yo le decía a los chicos, sí, denle para adelante, está buenísima la idea. Y en el corazón pensaba, ¿se lo dicen ustedes o se lo digo yo? No va a ir nadie, ¿sí? Porque cuando hacemos mega reuniones, cuando estamos, pero cuando uno dice, che, vamos a estudiar la Biblia, siempre aparece, no, pero se me complicó, pianta, ¿no? No, pero, y en esto de este avivamiento que vivimos, el poder de Dios y lo que Dios está haciendo, el espacio vida, y de paso honro a sus ideólogos y a los que los llevan, ¿sí? Está congregando 40, 50 jóvenes alrededor de la palabra. Yo algún día tienen que ver esas fotos. Es una foto donde hay una ronda de gente sentada en un banquito con sus cuadernos, con su Biblia, y hay jóvenes que están como maestros enseñando. Yo no lo vi nunca eso. Capaz que yo tengo poca experiencia, pero a mí hasta las lágrimas se me caían. Porque puedo esperar 50, 60, 100, 500 jóvenes en una mega reunión de adoración, cantando, con juego, con deporte, pero leyendo la Biblia. Que 50 pibes digan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la Biblia. ¿Y qué más? No, vamos a leer la Biblia. Y que vengan, chicos, de verdad, a mí se me estruja el corazón cuando veo esas fotos y digo, sí, Señor, es por acá. Es por acá. Porque esa generación se está preparando en la palabra. Pero es una generación que está encendida en el Espíritu. Entonces yo digo, es por acá. Es por acá. Y los frutos que van a ver de ahí, ni se los pueden imaginar. Porque el Señor está transformando vidas con su Espíritu a través de su palabra y viceversa.